Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite este culto ya de la Semana Santa en este día 29 de marzo de 2021 que hemos considerado dentro de nuestras tradiciones como iglesia nombrarlo como este día de autoridad o limpieza del templo. Hoy, al reflexionar sobre la limpieza que Jesús realizó en el templo de Jerusalén, estemos receptivos y mantengámonos alertas a las exigencias del Evangelio. Dejemos que Él nos limpie de todas las cosas que no son gratas ante sus ojos. Hermanos, seamos sensibles para ser transformados y transformar nuestro entorno conforme a la voluntad de Dios. Y así, hermanos, construyamos nuestra comunidad conforme a los valores del reino. Vamos a iniciar nuestro culto en este día. Nos dirige nuestra hermana Erika en este culto. Vamos a comenzar, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente estar en sus hogares a través de esta pantalla para alabar juntos como iglesia amada a nuestro Dios. Tengamos nuestro preludio, nuestra oración personal en silencio. Continuando con nuestro orden de culto, tengamos ahora nuestra proclamación y haremos la lectura de manera alternada. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Continuamos ahora alabando el nombre de nuestro Señor con el himno Señor, ¿quién entrará? Nos dirige nuestro hermano Antonio de Jesús Arellano. Santuario para adorar.
Oremos, hermanos. Dios misericordioso y lleno de gracia, nos mantienes alertas, nos despiertas de la despreocupada conciencia, nos revelas tu presencia a través de personas insospechadas y de forma inesperada. Hoy, al reflexionar sobre la limpieza que realizaste en el templo de Jerusalén, ayúdanos para ser receptivos y sensibles. Manténnos despiertos y alertas a las exigencias de tu evangelio. Señor, límpianos de todas las cosas que no son gratas ante tus ojos. Ayúdanos a construir una comunidad conforme a los valores del reino. Ayúdanos para ser siempre sensibles a tu misión. Guíanos, Señor, para ser transformados y transformar nuestro entorno. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Señor, ahora a través del himno Bendito el Rey que viene. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Alzad, alzad las puertas del duro corazón. No viene revestido de su ropaje real. Su túnica es de siervo, su cetro de humildad. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Atentos los oídos, atentos a su voz, pues hay de aquel orgullo no quiere percibir a Cristo el prometido que viene a redimir. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, que muestra a los humildes la faz del Santo Dios, a quien le han sido dados la gloria y el poder, que al fin de las edades los pueblos han de ver. Tengamos ahora la lectura que aparece en sus pantallas, el llamado a la adoración, y lo haremos de manera alternada. Venimos a celebrar tu inmensa bondad y misericordia. Te alabamos, entra en nuestra vida. Mientras caminamos hundidos en nuestro pecado, te acercas a nosotros para darnos salvación. Limpia el templo que soy, santifícanos con tu gracia. En tu infinito amor nos hiciste para ti, y cuando caemos en pecado, quedamos esclavos del mal y de la muerte. Ven, Espíritu Santo, y capacítanos para vivir al servicio de tu reino. Amén. Continuamos con nuestro canto congregacional y entonaremos el himno número 100, ¿Quieres ser salvo? Y continuaremos con Hay una fuente sin igual. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
y continuamos con el himno ya indicado, 322 del himnario Mil Voces para Celebrar. Hay una fuente sin igual. Busquemos ahora en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 2, de los versículos 12 al 22. Vamos a darle lectura de manera alternada o puede seguirla en sus pantallas. Dice la palabra del Señor: Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recibamos ahora a nuestro pastor con el sermón Dejemos que Jesús nos limpie. Bien, hermanos, como ya han escuchado, el título de este sermón es Dejándonos limpiar por Jesús. Ya hemos leído el pasaje del Evangelio de Juan. Y hermanos, ustedes van a poder ver ahí en su pantalla, pues que hay varios instrumentos de limpieza, escoba, un trapeador, en fin, hermanos. Y la mayoría de nosotros sabemos que estos materiales son los que usamos cuando tenemos que limpiar la casa, limpiar la oficina, en fin. Y bueno, hermanos, ¿cada cuándo debemos de limpiar la casa? Y sobre todo las hermanas lo saben, ¿verdad? La limpieza de la casa es constantemente, diariamente. Y de esta manera se crea un ambiente saludable, armónico. Y hermanos, no limpiar la casa puede provocarnos enfermedades y también muchos peligros, a veces por no limpiar nuestra casa. Y hermanos, Jesús se acercó al templo de Jerusalén en aquella celebración especial para el pueblo judío, la fiesta de la Pascua, y observó a personas que estaban vendiendo animales y también estos animales que pues eran usados para los sacrificios del templo, y pues abundaban las mesas de los cambiadores de monedas, de cambiar el dinero. Recordemos que en el templo se utilizaba la moneda judía y la mayoría de la gente que llegaba, pues llegaba con monedas romanas. Y pues estas personas tuvieron que pagar impuestos para que de esta manera al estar ahí en el templo, pues pudieran realizar todas estas trámites de poder realizar sus sacrificios. Y bueno, todo parecía más un mercado que una casa de oración. Y bueno, hermanos, Jesús reaccionó ante todo ello de tal manera que Él buscó limpiar todo aquello que impedía una verdadera adoración. Hermanos, en esta hora dejemos que Jesús nos limpie de todas aquellas cosas que no favorecen a un desarrollo saludable, ya sea en la vida personal, en la vida familiar y en nuestra comunidad. Que en esta hora y que cada día seamos siempre conformados a los principios del reino de Dios. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para continuar con este sermón. Señor, en esta hora rogamos que tú sigas hablando a nuestro corazón y, Señor, lleves a cabo esa obra maravillosa de limpiar de nuestro corazón, de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones en nuestra comunidad, todo aquello que no es conforme a tu propósito. En esta hora en tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues como comentaba hace un momento, nuestro Señor Jesucristo entró a ese templo y al igual, hermanos, también entra a nuestro mundo, a nuestros hogares, a nuestra vida cotidiana, y al igual que observó todas las cosas que sucedían en ese templo en aquel entonces y que no favorecían a la vida saludable, hoy también Jesús, hermanos, entra allá en nuestro hogar, en nuestra casa, en donde nos encontramos,
Y Jesús observa todas aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, de las cuales necesitamos ser limpiados. Muchas veces se trata de relaciones insanas, de ideas o de costumbres que no son conforme a su voluntad, de actitudes que muchas veces tenemos y que no favorecen a una vida saludable. Hermano, hermana, le preguntaría en esta hora, ¿qué condenaría Jesús en medio de nuestra vida, ahí en la familia o en lo personal en cada uno de nosotros? ¿De qué cosas nos limpiaría Jesús, ya sea en lo individual o ya sea también en nuestra vida comunitaria, y que quitaría todas aquellas cosas que no favorecen a una vida saludable? Hermanos, muchas veces como cristianos nos convertimos en meros observadores y consumidores de religión, en vez de ser imitadores de Jesús. Y muchas veces eso es lo que también Dios quiere limpiar de nosotros, que no solo seamos observadores, sino que seamos discípulos de Jesús, imitando a nuestro Señor Jesucristo. A veces, hermanos, el discipulado se reduce a unas horas, a ciertos lugares, a ciertas ceremonias, y muchas veces lo que sucede en nuestra vida es que estamos dejando de lado el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es que, hermanos, como primer punto hablamos de la liberación que Dios trae a todo aquello que obstruye la vida. Hermanos, la Pascua era una de las fiestas más significativas para el pueblo judío. Y no importaba de cuán lejos vinieran, recordemos que el pueblo judío fue disperso ante la conquista de los babilonios, que de esta manera pues fueron dispersos en todos los territorios. Y así es que no importaba eso, ellos cada año en esta celebración pues llegaban desde los lugares más remotos hasta el templo para llevar a cabo esta celebración tan importante para ellos. Y es en ese contexto donde se realiza esta limpieza del templo. Y hermanos, Jesús, como un judío que también seguía las tradiciones, era alguien que pues también tenía en cuenta las celebraciones judías, conocía muy bien el significado de esta festividad. Y en esta festividad de la Pascua se recordaba la liberación de Egipto, que había sido obrada por Dios de una manera sorprendente. Y eso era lo que ellos recordaban en esta celebración, esas proezas de Dios, y que las actualizaban generación tras generación dentro del pueblo judío. Asimismo, hermanos, sucede en nuestro tiempo. Esta celebración de la Semana Santa es algo que actualizamos de los grandes hechos, de los portentosos hechos de Dios, y que de esta manera se vuelven también a refrescarse en nuestra mente, en nuestro corazón, para llenarnos de esperanza. Así es que esta celebración pues era tan importante y ayudaba en la fe de las personas. Y hermanos, muchas veces caemos en la tentación de solamente seguir ciertos rituales y despojar del contenido esencial de una celebración. Es el peligro que tenemos todos nosotros. Si es que, hermanos, tengamos mucho cuidado de eso, de solamente seguir un ritual, de solamente seguir una celebración por tradición y despojar de su verdadero contenido. Así es que, hermanos, para Jesús la fiesta de la Pascua era un tiempo donde se hacía memoria del pasado, pero no solamente como una mera remembranza, sino esto era para actualizar la liberación que Dios había obrado, como ya lo hemos decidido. Jesús se oponía a que solamente esto fuera cumplir ciertos rituales, y se opondría también en nuestros tiempos si solamente como iglesia
nos ocupamos de cumplir con ciertos rituales, con ciertas tradiciones, sino no dejemos de lado, no dejemos el contenido esencial de esta celebración. Así es que Jesús pues se oponía a aquellos que solamente cumplían y observaban toda esta celebración y olvidaban el verdadero espíritu de la celebración de la Pascua, donde dejaban de lado la verdadera razón de ser de este evento litúrgico que se actualizaba. Así es que, hermanos, pues en el templo es donde se desarrolla todo esto y debemos tenerlo muy en cuenta, donde se lleva a cabo esta acción de limpieza por parte de Jesús. Así es que la venta de los animales, de todas estas cosas que se daban ahí, pues era necesario para los diferentes sacrificios que se establecían dentro de la ley ceremonial. Y todo esto, hermanos, se desarrollaba en el patio exterior, en la parte más pues alejada del punto central en el templo, lo que llaman el patio exterior. Y este era el espacio, hermanos, que había asignado este sistema religioso, es decir, las personas dirigentes en el ámbito religioso, ellos habían asignado este lugar a las personas que eran consideradas, de acuerdo a los criterios de estos líderes religiosos, como personas imperfectas, personas que pues no eran tan valiosas, por decirlo de alguna manera. Así es que este patio, que vuelvo a decir, había sido designado por la jerarquía sacerdotal, que tenía también un menosprecio hacia la mujer, ahí pues se les dejó este espacio a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos, era donde podían estar todas estas personas. Así es que Jesús entró al templo y más que entrar a este espacio, sabía que el entrar a este lugar era confrontar a las personas que eran opuestas a su forma de comprender la voluntad de Dios. Este espacio que se asignaba, este patio exterior, pues se había vuelto en un espacio de dominación, donde pues era necesario que se retornara al propósito de Dios para que se cumpliera la voluntad de Dios. Así es que Jesús va a enfrentar todos aquellos líderes que se oponen a la visión de Dios, al propósito de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo pues aquí manifiesta una actitud muy subversiva, porque se estaba dirigiendo al mismo centro del sistema que había transgiversado el proyecto inicial de Dios. Jesús se dirige al corazón de este sistema, este lugar, este templo donde se había convertido y donde se pues afirmaba esto que se ha llamado como la teología de la gloria, es decir, presentar a un Dios que estaba allá en su gloria y que era indiferente y alejado de las necesidades del pueblo. En esta escena encontramos también a estos vendedores que estaban ocupados en sus tareas pues cotidianas y totalmente normales, y pues no había por qué sorprenderse, no era causa de escándalo, porque todo lo que ahí estaba ocurriendo pues era conforme a la ley ceremonial que se había establecido, que se había dado. Y bueno, lo que sí es
totalmente sorprendente es la conducta, es el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, que pues es totalmente inesperado para toda la gente que veía tan común todo eso. Si es que esta escena, hermanos, podríamos decir, es una escena de ruptura, es decir, se estaban rompiendo con costumbres dañinas, con costumbres que no eran conforme al propósito de Dios. No eran las monedas ni los animales que ahí estaban vendiendo lo que transformaba este espacio de oración en un espacio de comercio, sino que estamos aquí delante de quienes pretendían comerciar, de esos líderes religiosos que pretendían comerciar con la gracia gratuita de nuestro Dios, la gracia incondicional de Dios. Y ese es el escándalo, ese es la denuncia, el robo que denuncia a nuestro Señor Jesucristo, porque en ese patio donde estaban los excluidos, esa jerarquía había pues excluido a estas gentes. Aquí en este espacio se anuncia la ruptura y se anuncia la buena noticia, aunque es con un látigo, para mostrar que todos somos iguales delante de Dios y que no hay que excluir, que no se tiene por qué estigmatizar a aquellas otras personas. Así es que esto para Jesús no era algo negociable. Aquí Jesús pues nos muestra eso. Y hermanos, aún hoy podemos ver esta situación. Hay quienes negocian con la fe. Transforman la buena noticia de la gracia de Dios en un negocio, en un mercado. Y esto es lo que reprobaría nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él limpiaría todas esas cosas, ya sea en lo individual y en lo comunitario, porque Dios no quiere que se comercie con la fe, con la gracia de Dios. La gracia de Dios es, por eso llamamos gracia, porque es gratuita. En segundo lugar, hermanos, el peligro de convertir a la iglesia en un mercado. Hermanos, nosotros como iglesia estamos inmersos en un mundo que decimos globalizado. Y esto, hermanos, nos hace ver grandes desafíos porque tenemos que mantenernos sin mancha en medio de este tiempo y tenemos ese peligro. Y no será muchas veces también que esto pues ya es algo que se está introduciendo en la vida eclesiástica. Estos conceptos de creyente consumidor y creyente cliente, es decir, ver a la iglesia como una proveedora de bienes o servicios religiosos a la que uno asiste simplemente como un consumidor, en lugar de concebirla como una comunidad de personas que estamos comprometidas con la misión de Dios, donde cada uno de nosotros pues nos vemos como colaboradores en la construcción del reino de Dios, poniendo nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros recursos, para que el reino de Dios se siga estableciendo y de esta manera vivir conforme al propósito de Dios. Muchas veces, vuelvo a decir, hermanos, parece que como cristianos empezamos a tener estas ideas de qué me ofrece la iglesia y queremos una iglesia que solamente esté para darnos o ver así a Dios, que solamente es alguien que nos debe de dar. Si es que, hermanos, una iglesia viciada por una sociedad de consumo va a ofrecer solamente un evangelio con características de producto, como si se tratara de las ofertas que se presentan en alguna tienda, en algún comercio.
Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Se presenta el Evangelio como una oferta, se hacen grandes propagandas y se le da forma o se le presenta como un artículo de consumo, y eso es lo que tenemos que evitar. Así es que, hermanos, para las iglesias que les interesa más que la gente se llene de riquezas, porque hay iglesias que así lo propagan, que prometen que si usted cree en Dios va a tener muchos bienes, muchas riquezas, pues únicamente le interesa lo material y no le interesa establecer personas en un discipulado comprometido con el reino de Dios. Actualmente hay una teología muy presente, muy en auge, la llamada teología de la prosperidad. Y bueno, pues esta teología tiene mucho auge porque pues la gente tiene mucha necesidad. Hay desempleo, hay pobreza, hay necesidades, y entonces se aprovecha de todo esto y ofrece la prosperidad inmediata en lo material. Ideas o frases como pacta con Dios para que seas prosperado económicamente, o paga la bendición. Hay muchos programas televisivos que así lo presentan, o muchas veces dicen: es que somos hijos del gran rey, entonces disfrutemos de las riquezas porque somos los príncipes, las princesas, y entonces nos merecemos todo lo mejor. Y tantas otras frases que de tal manera las utilizan para predicar un evangelio que deja de lado pues la verdad bíblica. En esta teología de la prosperidad que he estado comentando, los motivos para dar están centrados en recibir, es decir, depende de cuánto das, Dios te va a regresar. Y hermanos, ¿acaso nosotros podemos pagar las bendiciones de Dios? ¿Se trata de eso? ¿Acaso pues la bendición llega cuando nosotros le damos a Dios, cuando negociamos con Dios? Si le damos mucho, entonces Dios nos va a dar mucho. Y hermanos, a veces todo esto hace que la gente pues diga: no, es que entonces Dios no me da porque yo no le doy mucho, o porque me falta fe, porque no he dado lo suficiente. Hermanos, muchas veces su fe es presionada a resultados económicos. Y hermanos, no es ningún pecado el querer tener bienes, ¿sí? Juan Wesley hablaba de que podemos ganar todo lo que podamos, pero también dar todo lo que podamos. El problema, hermanos, aquí es que queremos condicionar nuestro dar a Dios, ¿sí? Queremos hacerlo de tal manera que, dependiendo de cuánto le damos a Dios, Él nos devuelva la bendición de manera correspondiente. O peor aún, a que condicionemos a que Dios tenga que retribuirnos, ¿sí? Bueno, hermanos, en tercer lugar, hablamos de la limpieza del templo por parte de Jesús, que nos muestra que debemos buscar y construir una comunidad conforme a los valores del reino. El discipulado cristiano no puede darse sin una comunidad, ¿sí? Quien sigue a Jesús necesariamente debe formar parte de una comunidad de fe. No es posible, hermanos, vivir la vida cristiana como una persona pues aislada, porque definitivamente no podremos así vivir el discipulado cristiano. La fe no se puede vivir verdaderamente en una relación personal con Dios. Hay quienes así lo dicen: yo no voy a la iglesia, pero estoy en relación con Dios. Eso es una mentira, es un engaño. La esencia misma del cristianismo es en comunidad. Es decir, necesariamente debemos ser parte de una comunidad donde nos desarrollamos
como verdaderos discípulos. Cuando los discípulos, recuerden hermanos, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñase a orar, Él les dijo que deberían decir Padre nuestro. Y esto es muy significativo. No les dijo oren diciendo Padre mío, sino que les enseña diciendo oren así, Padre nuestro. Sí, ahí se encuentra en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Así es que, hermanos, Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, pero de manera comunitaria. Por eso dice Padre nuestro. Porque las relaciones entre Dios y el ser humano se dan siempre en el seno de una comunidad. El pueblo de Dios ha sido creado para ser una comunidad en cuyo seno se multiplicarán auténticos seguidores de nuestro Señor. Una comunidad que exprese auténticamente su fe y exprese y manifieste el reino de Dios. Sin embargo, hermanos, en muchos casos la realidad es que como iglesias estamos siendo seducidos y estamos muchas veces cayendo en las ideas del mundo y vamos perdiendo esa identidad. A veces vamos dejando de lado los valores del reino y seguimos más los valores del mundo. Y de esto debemos tener mucho cuidado y dejar que Jesús nos limpie de todas esas cosas que no son agradables delante de Él. El discipulado indudablemente es compartir una vida en comunidad y que sea discipuladora, a la cual debe estar esta comunidad sana y arraigada en los valores del reino, y de esa manera formar discípulos que sean pues de esta manera. Jesús nos llama a reafirmar prácticas que sean de acuerdo a su reino. De este modo, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 13, de esta manera todos sabrán que son mis discípulos si os amáis unos a otros. Claramente para Jesús la marca distintiva del discípulo es el amor. Sin embargo, nadie puede aprender a amar en aislamiento solo, ¿verdad, hermanos? Esto es algo que no se puede dar y es necesario el compartir con otros y de esta manera manifestar el amor. En efecto, el conocimiento y la experiencia del amor debe ser algo que esté constantemente en nuestra vida. Decía el apóstol Pablo que este amor sobrepasa nuestro conocimiento. Y esto es posible solamente cuando estamos juntos en la comunidad. Es en la iglesia, la familia de Dios, donde nosotros como discípulos aprendemos a amar y bueno, no solo a quedarnos con un amor, como lo llaman algunos, un amor sin encarnarse, sino un amor que se encarna, que sirve, que ora por otros, que resiste al mal, que favorece y que promueve el bien. Es en la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde los discípulos, nosotros hermanos, descubrimos nuestros dones y ejercemos nuestros dones para que de esta manera vayamos creciendo en la unidad de la fe, como dice Efesios 4:13. El discipulado es un proceso de aprendizaje donde se encarna la realidad concreta del reino, cuyos valores propios en sí pues son antagónicos a las culturas de este mundo, a los valores de este mundo. Si es que, hermanos, hablar de discipulado es hablar de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas, con quienes uno crece en la experiencia de la fe. Es hablar de esperanza y amor movidos por el Espíritu Santo.
que está siempre presente en su iglesia. Cabe añadir, hermanos, que el discipulado no apunta solamente a una autorrealización personal, sino que esto es algo que nos llama a unirnos para el cumplimiento del propósito de Dios en medio de nuestros tiempos. Por lo tanto, seguir a Jesús es, entre otras cosas, ponerse a la disposición de Jesús, nuestro Maestro, y participar con otros discípulos en la misión del reino de Dios. Así es que, hermanos, también nosotros pongámonos en esa disposición, estemos dispuestos. La misión cristiana no es una cuestión de iniciativa individual, más bien es una expresión de la vida que nace y se nutre en la vida comunitaria. Y el medio más efectivo, hermanos, para que se lleve a cabo este cumplimiento de la misión, no es lo que los cristianos dicen o hacen, sino la comunión que vive en términos de amor y de cuidado mutuo. Juan Wesley, el instrumento de Dios para que se iniciara la iglesia metodista, pues él vislumbró que mediante grupos pequeños, lo que llamó las clases, las bandas, las sociedades, estas favorecían para que las personas encontraran esa experiencia de vida comunitaria en medio de un mundo que estaba muy individualizado. Y esto es también, hermanos, un llamado para nosotros, para recuperar estos principios de vida en comunidad y de esa manera crecer en la gracia y así servir en el reino de nuestro Dios. Hermanos, para concluir, la iglesia, hermanos, es una comunidad creada y recreada constantemente por Dios. Ella es la herramienta más importante para la misión de Dios en el mundo. Un teólogo llamado Jürgen Moltmann escribió lo siguiente: no es que la iglesia tiene una misión de salvación que cumplir en el mundo, es que la misión del Hijo de Dios y del Espíritu por medio del Padre incluía la iglesia. Así es que, hermanos, necesitamos constantemente ser transformados. Esto era lo que quiso decir, ser transformados. No pensemos, hermanos, tenemos que transformar a nosotros, tenemos que pensar primero ser transformados, ser limpiados nosotros para que podamos también ser esos instrumentos, esas herramientas de Dios que traigan limpieza en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestra comunidad. Hermanos, Jesús, al igual que lo hizo en aquel tiempo, quiere limpiar nuestras vidas en lo individual y en lo comunitario, para que de esta manera podamos ser instrumentos que transformen el entorno. ¿Cómo vamos a ir a decir a los demás que vivan una vida limpia, honrada, sin maldad, sin cosas corruptas, si no primero nosotros tenemos que ser limpiados de todo ello? Hermanos, estamos en un mundo donde se caracteriza por un interés o por una relevancia hacia lo material, de tal manera que se está dañando la naturaleza, se está dañando el medio ambiente, y, hermanos, todo a costa de de consumir, de vivir de esta manera ostentosa con muchos bienes. Y, hermanos, tenemos que ir a limpiar todo eso que hay en este mundo, toda esa maldad, todo eso que destruye la vida. Pero, hermanos, primero tenemos que ser limpiados nosotros. Así es que, hermanos, dejemos, hermanos, que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos limpie de todas aquellas cosas que no son gratas delante de sus ojos.
Hermanos, vamos a hacer esta oración pidiendo a Dios que Él limpie nuestra vida en esta hora y que de esta manera podamos ser instrumentos en su obra. Vamos a hacer esta oración de pureza y juntos lo vamos a decir. Nuestro Dios cultiva en nosotros el espíritu de honradez y establece tu reino. Que mostremos el espíritu de nuestro Maestro en cada acto y pensamiento y publiquemos así tu mensaje a nuestros semejantes. Haznos puro en lo más íntimo, donde nadie nos ve. Que seamos virtuosos en verdad y no solamente para ser admirados de los hombres. Ayúdanos para ser fieles testigos tuyos. Que no adoptemos modos de vida contrarios a nuestra fe. Inspíranos para adquirir riqueza de pensamiento, fuerza de voluntad y belleza de espíritu, para que así nuestros corazones sean templos en los cuales tú vivas. Ayúdanos para adquirir carácter y poder espiritual sin pensar en premio o admiración. Sálvanos del error de pensar que hemos alcanzado la perfección solamente porque no hemos quebrantado las leyes y nunca hemos sido señalados públicamente. Que vivamos de tal manera como si tu Hijo viviera con nosotros cada minuto del día. Que la luz de nuestro rostro sea la indicación de un fuego de esperanza y de fe y amor en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a cantar y de esa manera orar este himno pidiendo que Dios limpie nuestro corazón. Cantemos el himno Límpiame, Señor. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Borra mi pecado, dame santidad. Quiero por tu sangre el perdón gozar. Límpiame, Señor, para adorar. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Sé que no busqué hacer tu voluntad. Te confieso, Cristo, que rebelde fui. Líbrame, Señor, acudo a ti. Líbrame, Señor, voz escucharé. Con humilde corazón te seguiré. En sinceridad te quiero alabar. Libre es tu Señor para adorar. Amén. Es momento de presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y haremos lectura a lo que aparece en este momento en sus pantallas. Señor, tú te entregaste por nosotros. Ahora te entregamos a ti parte de lo que tú nos das.
En tu amor nos has limpiado de nuestro pecado. En gratitud te servimos con alegría. Tu gloria llena nuestro corazón. Ayúdanos a glorificarte en todo. Amén. Padre nuestro, que siempre estás a nuestro lado y nos amas, en ti hemos encontrado las fuerzas para defender la justicia en este mundo a partir de hechos sencillos como el dar estas ofrendas para que sirvan a los necesitados. Mantén nuestras mentes y oídos abiertos para escuchar tu palabra permanente y hacerla carne en nuestro pueblo. Guíanos para no caer en mentiras y falsedades, proclamando siempre la libertad a través de la verdad. Infúndenos la fuerza de tu Espíritu para proclamar tu reino, para hablar con la verdad, para edificar un mundo nuevo con ladrillos de esperanza. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor. Ahora a través del himno número 129, tenemos esperanza. Llenó la tierra de su gloria, porque fue luz.
Hermanos, damos gracias a Dios que nos permite celebrar este culto y invitarles también para el día de mañana a unirse al culto igual a la misma hora. Y así es que vamos a terminar con este envío y bendición apostólica. De manera alternada, ustedes pueden ir viendo en su pantalla lo que corresponde. Hay muchas tareas que realizar, pero solo un maestro que nos moldea con su amor, Jesús nuestro Salvador. Hay muchas verdades para ser exploradas, pero solo una guía que nos conduce a la verdad, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos envía a cada uno de nosotros al mundo para ver los signos de la nueva creación, para dar testimonio y participar en el reino de Dios. Trabajemos juntos, alegrémonos y suframos juntos, alabando a Dios mientras seguimos a Jesús. Dios se encarga de nosotros hasta la venida completa de su reino. La bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con nosotros y more en nosotros eternamente. Amén. Tengamos un momento de oración mientras escuchamos un postludio y de esta manera concluimos nuestro culto.